Lo que yo soy, lo soy porque hace 46 años y medio, por las palabras de una estudiante, cambió lo que yo creía acerca de Dios y como consecuencia lo que creía acerca de mí y de lo que creía acerca de la vida y del mundo y todo. Todo lo que me definía hace 50 años era por todo lo que yo había creído, y el día que cambió lo que yo creía, el día que recibí la fe de Cristo en mi corazón, cambió mi destino para siempre. Y sí, la vida es complicada, y sí, el mundo es un problema, y a veces yo soy un problema, y tú también, pero lo que he creído no ha cambiado, y por esa razón estoy en pie, y por esa razón voy hacia adelante, y por esa razón estoy expectante del día que Jesucristo vuelva, porque yo no sé de muchos que van a estar llore y llore, pero yo voy a estar contento cuando Él regrese. ¿Y usted? Porque hemos creído en Jesús. Amén. Que se oiga. Vamos, que se oiga, iglesia. Sí, Señor. Me acuerdo un día que llegué a la ferretería de mi suegro. Llegamos mi esposa y yo, y estaba ahí un hombre, no me acuerdo, y algo se menciona de Dios en la oficinita que tenían ahí. Y yo iba así medio despistado y no supe exactamente cómo decirle, y yo sacándole tanto la vuelta y tratando de ver cómo le digo, ¿verdad? Y voltea a ti y te le dice: ¿cómo que usted no cree en Cristo? ¿Qué no le da vergüenza? Y el hombre casi se hizo así. No sea tímido de lo que usted ha creído. No sea tímido acerca de Jesús. Sí, Jesús fue muy claro, dijo: el que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él, pero el que me declare delante de los hombres, yo lo voy a declarar delante de Dios. Nosotros hemos creído y no nos avergonzamos, antes al contrario. Y toda esa gente que anda allá afuera fingiendo que sabe lo que está haciendo, no tienen ni idea, no conocen la O por lo redondo, y ellos necesitan que alguien valiente y claro les diga: el camino es Jesús y tú necesitas a Cristo. ¿Sí? ¿Es usted esa persona? No el que necesita oírlo, el que necesita decirlo. ¿Sí? Todos tenemos un montón de gente que no conoce a Cristo y que vive de puras apariencias. Nosotros necesitamos traerles la verdad. Para eso estamos en este planeta, porque nadie más se los va a decir. Digo, sí hay una parte en Apocalipsis donde un ángel baja y predica el evangelio eterno, pero eso todavía no empieza, ¿me entiende? Ahorita los que hablamos el evangelio, ¿quiénes somos? Somos nosotros, así es. Muy bien, pues voltee otra vez con su vecino, no para saludarlo porque ya lo saludó, pero dígale: habla y no calles. Y luego tome su asiento. Muy bien. ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo 7 páginas de apuntes, así que pónganmele candado a las puertas, por favor. Aquí nos quedamos. Está bien. Déjeme nada más, me aseguro que esta cosa no me da lata. Ya estamos. Ok. En las últimas, no sé, en los últimos 6, 12, 15, 20 meses, yo he tenido una creciente sensación cuando viajo y hablo con diferentes miembros del cuerpo de Cristo, que hay un ataque tremendo contra la fe de Dios en nosotros. ¿Sí? Que todas las fuerzas de las tinieblas, de la desinformación, de la mentira del enemigo, están luchando contra nuestra santísima fe. Y entiendo por qué el apóstol Pablo escribió y dijo al final de su carrera, dice: he guardado la fe, por tanto me está preparada una corona, ¿verdad? Porque la verdad es que el mundo afuera no es neutro. ¿Sí? Hace unas semanas se lo dije, se lo voy a repetir: el mundo afuera no es neutro. El mundo afuera está bajo el enemigo. La Escritura dice: todo el mundo está bajo las tinieblas, todo el mundo está bajo el enemigo. Y dice: pero yo conozco gente que hace cosas buenas. Todo lo bueno que se hace fuera de Cristo está contaminado de alguna o de otra forma. Todo.
Por eso las obras de justicia que hace uno fuera de Cristo no tienen valor, porque vienen con mancha. ¿Me explico? Y para nosotros es vital entender que nosotros estamos en pie porque hemos creído en Cristo, no porque el mundo nos sostiene, no porque es que la familia o mis amigos, etcétera, ni por mis hábitos de trabajo. Es la fe en Cristo lo que nos hace estar en pie y ninguna otra cosa. Y yo quiero hablar a ustedes acerca de fe, porque sin fe, amados, es imposible agradar a Dios. Así de sencillo, imposible agradar a Dios. Romanos capítulo 1, verso 17. Bueno, voy a leer un poquito más que el 17, pero es un pasaje que yo amo mucho, es un pasaje muy poderoso. Es Pablo introduciendo el Evangelio y dará 11 capítulos de extraordinaria enseñanza sobre el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias que Jesús trajo al mundo. Pero empieza aquí, en Romanos capítulo 1, versículo, voy a leer desde el 15. Dice: así que, para conectarlo con lo que acabamos de hablar, de no callarnos, dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. O sea, ansias traigo de compartirles el Evangelio. Dice: ¿por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Diga eso conmigo en voz alta, ¿sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es muy importante que el creyente sea un creyente descarado, en el sentido correcto, de que no anda titubeando y no ande, yo soy de Cristo y soy descaradamente cristiano, sí con cabeza, ¿verdad? Sí pienso, pero no escondo. ¿Me explico? Entonces dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, que eso somos nosotros. Porque en el Evangelio la justicia y la rectitud de Dios se revela por fe y para fe. Y ese es el título de esta plática: por fe y para fe. En el Evangelio, en este mensaje de la cruz y la resurrección, la justicia, la rectitud, la pureza de Dios se revela, pero dice es por fe y para producir fe. Dice: ¿cómo está escrito? El justo por la fe vivirá. Y nos introduce a una dinámica de vida que es completamente diferente a la que tú y yo conocíamos antes de conocer al Señor. Porque antes de conocer al Señor, nosotros vivíamos pues porque éramos vivos, o porque éramos muy trabajadores, o porque conocíamos a ciertas personas que nos favorecían de alguna u otra forma, o porque se nos presentó una oportunidad y le entramos, ¿verdad? Vivíamos de esa y de mil otras maneras. Pero el día que creíste en Cristo, el cimiento de tu vida y de la dinámica de tu vida cambió completamente. Ahora dice: el justo por la fe vivirá. Eso significa que todo lo que yo hago, todo lo que yo vivo, tiene que irse cimentando en la fe en Cristo Jesús. Y cualquier cosa que se hace fuera de esa fe no va a dar buenos frutos. Dice: ¿qué tiene de malo? Quizá nada, pero no está enraizada a la fe que nos salvó. ¿Me explico? Entonces, esto nos habla de una vida de fe todo el tiempo y en todas las cosas. Me encanta lo que dice Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Diga esa parte conmigo: y ya no vivo yo. Pero no se debe quedar ahí, sino ¿quién? Vive Cristo en mí. Vamos a repetirlo de nuevo. Dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, continúa el versículo y dice: y lo que ahora vivo en la carne. ¿A qué se refiere? Cuando voy al súper. ¿A qué se refiere? Cuando lavo mi camioneta. ¿A qué se refiere? Cuando tengo que ir a firmar un contrato. ¿A qué se refiere? Cuando voy a pagar la renta, o barro la calle enfrente de mi casa, o me siento con mis hijos a comer. Todas esas son cosas que hacemos en la carne. No en la carne en el sentido de que esto es carnal y maloso, sino simplemente es parte de la vida natural, porque no somos ángeles, tenemos cuerpo físico. Dice: todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que ninguno de los aspectos de la vida los separo
de esta vida de fe. Y ahí es donde encuentro que hay mucha debilidad en el pueblo de Dios. Porque aquí, ok, sí, Señor, creo en ti, te adoro, Señor, y etcétera. Y luego salimos y vivimos no moralmente como antes, ¿verdad? Sí guardamos una moralidad, pero vivimos bajo el principio que vivíamos antes, que es yo me las averiguo y a ver cómo le hago, y mira este té requete bueno, ¿verdad? Si te duele el estómago y así por el estilo. Me pregunto, bueno, usted sabe que de repente me gusta pelearme con las señoras, ¿verdad? Me pregunto cuántas señoras entre nosotros, cuando alguien está enfermo, primero le recomiendo una medicina, primero le recomiendo un té, y ya cuando no resuelve nada, entonces quizá le dice, pues podemos orar. ¿Sí me entiende? Las risas las delatan, ¿sabe? Y estamos operando como operábamos antes. Y si que tiene de malo un té, nada, yo tengo como 15 diferentes tés, mi mujer compra té todo el tiempo. Pero si yo no vivo mi salud en la fe del Hijo de Dios, yo no voy a tener buena salud. Y si yo no vivo mi trabajo en la fe del Hijo de Dios, sea yo barrendero o sea neurocirujano, no importa. Si yo no vivo mi trabajo o mis estudios en la fe del Hijo de Dios, no va a haber buenos resultados. ¿Me explico? Todo y todas las cosas, todo el tiempo, todas las cosas vivimos en fe. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. No por sus recursos guardados, no por sus contactos, no por sus buenas intenciones, sino por lo que cree. Y muchas veces no tenemos claro qué creemos acerca de cosas en particular. Le voy a platicar un pequeño testimonio que me sucedió hace muchos años para que me entienda. Porque cuando yo me convierto al Señor, yo estaba estudiando en la universidad. Y como yo no era grande y guapo y atlético, entonces tenía que ser simpático, ¿verdad? Porque pues así es, uno tiene que buscarle por donde puede. Y yo era ocurrente y soltaba de repente chistes. Y si cuando me iba muy muy bien, soltaba el grupo, el salón, la carcajada a media lección del maestro, y el maestro se frustraba todo porque se le interrumpió la clase por alguna ocurrencia que yo dije. Y luego me convierto al Señor. Y yo sabía que no estaba bien eso. ¿Cómo voy a estar yo perturbándole la clase al maestro si se supone que estamos ahí para estudiar? Pero se me ocurría cada cosa de todos modos, ¿verdad? Y empecé a contarle mis chistes al Señor. Y una gran ventaja de cuando uno le cuenta sus chistes a Dios es que uno no interrumpe la clase, y dos, Dios siempre se ríe de mis chistes. ¿Me entiende? Y usted dice, ay, ¿a poco? Sí, ¿a poco? Trabajaba yo entregando pizzas, ¿verdad? Y yo trabajaba en una compañía que pone un tiempo límite para entregar la pizza, y si no, la compañía paga la pizza. Entonces uno tenía que moverse y no había GPS. O sea, yo vengo del Pleistoceno antiguo, ¿me entiende? Donde andamos nosotros en carretas, casi. Y ahí voy yo manejando para llegar. Y era un pueblo donde yo vivía, Tallahassee, Florida, pues son lomas y curvas y camino, no es como Delicias, que son puros cuadritos así derechos, ¿verdad? Y yo iba orando por cada semáforo. Yo iba orando por cada curva. Guíame, Señor. ¿Por dónde me voy? Todo el camino. No había un pelo de mi vida que no estuviera conectado a Jesús. El justo por la fe vivirá. Y usted puede pensar, ay, qué extremo. O que usted puede, a lo mejor piensa, qué difícil. Para nada. Era lo más natural, era lo más obvio. ¿Me comprende? Y Dios quiere que aprendamos a vivir así. Porque sin fe, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Lo puedo decir más fuerte? O sea, sin fe no hay nada que usted pueda hacer que le guste a Dios. Nada. Dice, pues es que yo no sé si estoy operando en fe o no. No está operando. Si no sabe, no está operando en fe. Pero podemos aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos carentes de fe. Y esto es una parte vital que necesitamos todos nosotros aprender.
La Escritura dice que Dios depositó en todos los que hemos creído en Cristo, depositó una medida de fe en cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 12, en el verso 3. Me encanta este versículo porque a veces nosotros pensamos, ay, si yo tuviera la fe de fulano, si yo tuviera la fe de mengano, es que yo no tengo mucha fe. Y aquí dice Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo? Pues conforme a su abolengo. ¿Cómo? Pues conforme al dinero que tiene en el banco. ¿Cómo? Pues conforme al éxito profesional que tiene. Porque así piensa el mundo. Tengo tanto, valgo tanto. Tengo estos títulos y estos reconocimientos, valgo tanto. Pero aquí dice, no pienses así. Eso es insensatez. Dice, piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí encontramos dos cosas importantísimas. Uno, Dios te repartió ya una medida de su fe, no de la fe humana. Yo sé que Parral dice sobre todo la fe, pero ni sabe la gente de lo que está hablando. Y mucha gente dice, es que yo le pedí a Dios con mucha fe, pero están hablando de su esfuerzo por ser positivos. Eso no tiene nada que ver con lo que aquí dice este pasaje. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe de Dios. Y luego Él nos la da. La fe, dice Efesios capítulo 2, es un regalo de Dios a nosotros. No lo produces tú, se te dio el día que creíste en Cristo. La noche que yo creí en Cristo, estaba en las peores condiciones que alguien puede estar, y Dios dejó caer aquella medida de fe, y de repente yo supe, Jesús es Dios, Jesús es humilde, Jesús me ama, Jesús me salva de todos mis pecados, Jesús es el único que me puede perdonar. Y esa noche yo fui salvo, esa noche yo nací de nuevo, esa noche cambió mi vida, porque la medida de fe fue depositada en mi corazón. El día que tú creíste en Cristo fue por eso. Si no, tú no tendrías el más mínimo interés en nada que tenga que ver con Dios ni Cristo. Tú estarías haciendo tu vida a tu manera, pero el Señor interrumpió tu trayectoria y depositó en ti esta medida de su fe. Ahora es importante entender la fe de Dios, porque la fe de Dios no es, repito, no es como la fe humana. Lástima que usemos la misma palabra para hablar de dos cosas tan diferentes. No, es que yo tengo pero muchísima fe. De veras, la gente que habla así no sabe de lo que está hablando. Porque yo luego le pregunto, de veras, ¿y en qué versículo de la Biblia se está basando? No, es que yo la Biblia realmente batallo mucho, ¿verdad? Entonces no tiene fe. Tendrá algún tipo de fe humana, un positivismo humano, pero fe de Dios está conectada a lo que Dios dice. Siempre. Y cualquier persona que quiere tener fe y caminar en fe necesita conectar esa medida de fe que Dios le depositó a algo de lo que Dios ha dicho aquí. Pero no me deje explicárselo yo, déjeme se lo leo de la Escritura. Le vamos a leer de Hebreos capítulo 11 el pasaje superlativo acerca de la fe. Así que acompáñenme por favor a leerlo. Desde Hebreos 11:1. ¿Listo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos elementos que encontramos en la fe genuina, la fe de Dios. Uno es una certeza, no es positivo, no es que, ojalá, eso no es fe. Es una certeza, es la certeza de lo que se espera. ¿Sí? Y luego dice, y es la convicción de cosas invisibles, de cosas que no se ven, ya sea porque son del Espíritu o porque están en el futuro. Pero el punto es de que ambas palabras hablan de algo absolutamente seguro. Fe es una certeza, fe es una convicción, fe es aquí y ahora estoy plantado en esta verdad, estoy plantado en esta persona que es Jesucristo, y de ahí nadie me mueve, ni siquiera las torpezas mías. Porque a veces lo que más nos hunde es cuando la regamos, ¿verdad? ¿Alguien la regó esta semana? ¿Sí? Yo también. Pero no me puedo mover porque sé lo que he creído. Así que
Aún cuando yo cometí alguna torpeza, pues ¿qué hago? Me voy y me tiro al suelo a pedir perdón, a buscar otra vez ver el rostro de Dios, porque yo no soy salvo porque yo hice todo bien. Yo soy salvo porque creí en Él. ¿Usted ha creído en Jesucristo? Entonces vamos a seguir leyendo el pasaje. Dice, por la fe, por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, esta parte dígala conmigo en voz alta, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. No puede haber una declaración más tajante, ¿verdad? Dice, porque el que se acerca a Dios, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es una forma vieja de decir, sepa que Él es una realidad y que es recompensador de los que le buscan. Dos aspectos esenciales de la fe que agrada a Dios. Yo sé que Él es una realidad que es no se puede negar, no se puede debatir. No hay forma, por 1000 pensamientos que me pasen por la cabeza, me estrello contra la realidad de la creación, contra la realidad de su palabra y contra la realidad de que Cristo vino a la historia humana con fecha y con lugar y ubicación geográfico, y está escrito, y hubo cientos de testigos que lo vieron resucitado, y todos ellos dieron su vida por su testimonio. No hay hecho histórico más comprobado, no la existencia de César, no la existencia de Napoleón o de Washington, no hay ningún hecho histórico más comprobado que la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Y cuando toda mi cabeza anda con 1000 rollos, etcétera, me vuelvo a la realidad. Es necesario que el que se acerca sepa que Dios es real. Y la segunda parte es que Él recompensa. Que Él recompensa a los que le buscan. ¿Sí? Hay mucha gente que no se acerca a Dios, no, porque Dios es el aguafiestas del planeta, ¿verdad? Y ya no voy a poder hacer esto y no voy a poder hacer lo otro. Pues qué pésimo concepto tienes acerca de Dios, uno. Y dos, qué pobre es tu vida. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios vive bajo una promesa impresionante de recompensa, continuamente. ¿Me está escuchando? No, están ustedes así como, a ver, yo pensé, yo estoy que reviento, y usted me está contestando con una depresión bárbara, ¿sí? Así que vamos a intentarlo de nuevo, ¿sí? ¿Usted ha creído en Jesús? Sí. ¿Usted cree que Él es real? Sí. ¿O es nada más su esfuerzo por tratar de sentir que sí, Diosito sí me quiere? No, ¿verdad? Esto es de hombres, y no digo por excluir a las mujeres, porque hay mujeres que son más hombres que tres, ¿me entiende? Pero esto es de gente madura, esto es de gente despierta, esto es de gente ubicada. Esto no es cosa de sentimientos, esto es real, esto es de historia, esto es concreto y evidencias sobran, ¿sí? Y Él es recompensador de los que le buscan. ¿Qué más puede usted pedir? Recompensador de los que le buscan. Qué increíble. Bueno, déjame leerle el resto, porque si no nos vamos a clavar aquí y no tenemos tanto tiempo, ¿sí? Dice, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque tenía 90 años, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. Me voy a saltear al verso 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la prostituta no pereció juntamente con los desobedientes, a pesar de que ella vivía en el muro. El muro que cayó el 98% del muro, menos el pedazo donde estaba la casa de Rahab. ¡Wow! ¿Me está entendiendo a lo que me refiero cuando le llamo a abrazar una vida y una dinámica de vida donde fe es el cimiento y es el motor de cada cosa que usted y yo hacemos? El pasaje empieza diciendo, por la fe entendemos. Sin fe no puedes entender ni a Dios, ni su palabra, ni sus procesos, ni sus dinámicas. Todo requiere fe si va a dar algún fruto. Todo requiere fe, la fe de Cristo en operación, si va a dar algún resultado. Ahora, como ya leímos, todos nosotros hemos recibido una medida de fe, si es que ya has creído en Cristo. Claro, si todavía no crees en Cristo, si todavía no te rindes a Él, te vamos a dar esa oportunidad el día de hoy. Pero todos aquellos que hemos creído en Cristo, ya está la medida de fe. El desafío es aprender a vivir en eso todo el tiempo. Por ejemplo, aprendí de mis mayores, ¿verdad? De los hombres y mujeres que a mi esposa y a mí nos han mentoreado. Sus hijos salieron a la escuela, vénganse primero, y oraban por ellos. Una oración de 15 segundos. Señor, guárdalo, Señor esto, Señor otro, y ahora sí váyanse. Ay, dice, nomás estaba cumpliendo un ritual. No, Señor, estaba ejerciendo fe para que a sus hijos el Señor se los protegiera. ¿Me explico? Yo ayer en la mañana salí de Chihuahua con un muchacho que me manejó, y cuando ya íbamos llegando a la salida de Chihuahua, lo primero que hicimos es, vamos a orar y vamos a recordar las promesas de Dios acerca del camino. La que yo siempre uso es, serás bendito en la ciudad y bendito en el campo, bendito en tu entrada y bendito en tu salida. Eso ya me cubre completamente, ¿verdad? Aparte, Dios promete mandar su ángel delante de mí y que su gloria será mi retaguardia. Y aparte me voy al Nuevo Testamento, donde Pablo habla acerca de que Dios nos guarde de hombres malos, porque no es de todos la fe. Y todo esto oro porque mi país tiene bastantes hombres malos ahorita. Y ya, fue una oración, no llegó al minuto.
pero fue de a de veras. ¿Y por qué hago eso? Porque creo. Estaba platicando con algunas personas ayer, hablando acerca de atorones económicos, ¿verdad? Y a uno de ellos me estaban platicando, es que estamos tratando de vender unas cosas y pues no se mueve. Le dije, pues vayan a las cosas o a la propiedad o lo que sea y párense ahí y bendigan aquella cosa. Declaren sobre aquella cosa que Dios lo ha bendecido y que va a ser atractiva para otras personas y que gente lo va a querer comprar. ¿Me explico? Bendigan su negocio, bendigan su trabajo. Tú tienes un changarro, no me importa si tienes nada más ahí 2 repisas y no tienes empleado, pero tú llegas y ese negocio, pues tú se lo cediste al Señor el día que te convertiste. Bendice ese negocio y declara las palabras de Dios sobre el negocio. O sea, fe no es nada más bueno, pero ¿por qué a mí no me pasa nada bueno? Porque necesitamos aprender a operar, a funcionar dentro de la fe de Dios. ¿Me está captando? ¿Sí? Y cuando empezamos a hacer eso, cosas increíbles suceden, familia. O sea, de veras. Es impresionante el tipo de milagros. Mira, nosotros nos dieron una palabra cuando Titi y yo nos casamos. Nos dijo una persona, ya está con el Señor, ¿verdad? No creo que estoy hablando mal de nadie, pero me acuerdo que nos dijo, porque Tita estaba muy asustada, Tita no se quería casar, porque yo tenía apenas 1 año y fracción de convertido, y ella sabía que yo amaba mucho a Dios, pero de todos modos le daba miedo, y 7 veces me cortó en 5 meses de noviazgo, porque le daba miedo, ¿sí? Pero el que persevera alcanza, dice mi Biblia. ¿Sí? Ya son 45 años de matrimonio, entonces, pero ella estaba aterrorizada y un día, el domingo en la mañana, viene con ella un hombre, pariente, amigo nuestro, cristiano, y le dice, Tita, no te me hagas un lado. Dice, mientras yo viva, en tu casa no van a faltar leche, huevos y frijoles y parte de mi diezmo. Y Tita pues se alentó, bueno, ni leche, ni huevos, ni frijoles, ni un 5, ¿me entiendes? Nada más una vez, porque yo andaba ahí en su rancho, me regaló un pedacito de costal de unos frijoles que yo creo que eran más gorgojos que frijoles, pero el asunto es de que era una palabra profética. No era él, era Dios diciéndonos eso. Y yo recuerdo escenas especiales, escenas específicas, que estamos en la casa y tenemos 2 niños chiquitos y no teníamos ni un 5 y volteamos y en el refrigerador hay leche y hay huevos y hay frijoles. Y viera cuántas veces, siendo nosotros muy jovencitos, en diferentes partes del mundo donde andábamos, o del país más bien, ¿verdad? De repente algún hombre de Dios que nosotros lo llamamos así, inmenso, decía, les quiero dar a ustedes parte de mi diezmo. Y todo lo que ese hombre nos habló, en una palabra profética se cumplió. Nosotros la creímos. O sea, operas en fe o tu vida no va a diferir de la gente de afuera. Y yo no creo que me convertí para seguir igual. ¿No estamos de acuerdo en eso? Digo, si me convertí para seguir igual, pues ¿qué caso tiene? No, me convertí porque Cristo cambia la vida de la persona. Pero el elemento es fe. Y siempre y en todo. Punto. Que yo pequé, hay promesas para el que peca. Que me fue muy bien, hay promesas para el que le va muy bien. Que yo tengo una situación complicada, hay promesas de sabiduría para el que tiene situaciones complicadas. Que me casé, hay promesas para el que se casa. Que tuve hijos, hay promesas para el que tiene hijos. Que no me he casado, hay promesas para el que no se ha casado. Este libro lo cubre todo. Pero la diferencia es que este no es un libro de reglas, este es un libro de vida. Y tú te agarras de un pedacito de esto y ¡pum! Y se te mete y produce en ti la fe de Cristo, la activa y tú empiezas a operar en donde el mundo no puede operar. Y esto es a lo que Dios nos ha llamado. Y yo quiero enseñarles cómo nosotros, toda la disciplina que estamos haciendo con la Escritura, de leerla, de meditarla, de memorizarla, de practicarla, no es para tener una disciplina, es para que se nos metan las palabras de Dios, porque la fe viene ¿cómo? Por lo que uno ¿qué? Y lo que uno oye por una palabra de Cristo.
Entonces el objetivo de la disciplina no es la disciplina. El objetivo de la disciplina es que yo llegue a conectar mi fe, la fe de Dios que está en mí, con lo que Dios está hablando, y entonces de repente no hay nada imposible. Mire, no tenemos tiempo hoy, en otra ocasión le platicaré algunas otras cosas, pero hemos visto cosas extraordinarias, cosas que no se pueden explicar. Las hemos visto en este lugar, las hemos visto en la carretera, las he visto en aviones en la Ciudad de México, he visto cosas que no hay forma de explicar con lo que este mundo entiende. Y cosas comprobadas, no le estoy hablando de algo que yo me lo imaginé, cosas, hechos reales, concretos. ¿Por qué? Al que cree, mis amados, todo le es posible. ¿Cuánto? Entonces vamos nosotros primero a aceptar este hecho. Yo ya tengo la medida de fe que necesito para vivir de otra manera. Yo ya lo tengo adentro. No lo tengo que producir, me fue dado. Y no lo puedo destruir porque la fe es invencible. La fe de Cristo vence al mundo. Ya la tengo aquí. Lo que necesito es desempacarla y aplicarla en todo, no nada más cuando ya estoy en una crisis que ninguna solución humana me resolvió y entonces ahora sí, pues voy a ver si busco a Dios. ¿Me explico? No deje para el último, empiece desde ahí. Ok, válgame, yo estoy requete contento y usted está requete serio. Volté con su vecino, te estás deprimiendo. Porque estas son buenas noticias, familia, ¿verdad? ¿Sí? Estaba pensando ahorita en la ofrenda que hay una historia de un niño que su mamá lo manda a la iglesia, por alguna razón ella no podía ir, y le da un billete de 50 pesos y una moneda de a 10. Y le dice, mira, el billete es para que lo des en ofrenda y la moneda es para que te compres un dulce. Y el niño va, ¿verdad? Y ya después regresa a la casa y su mamá le pregunta, ¿diste tu ofrenda? Sí, mamá. Y entonces, ¿por qué traes tantos dulces? No, si es que di de ofrenda los 10 pesos. Y yo te dije que diera los 50. Dice, es que Dios ama al dador alegre, mamá. Y a mí me daba más alegría dar los 10 que dar los 50. ¿Sabe dónde está el error en eso? Que el que siembra escasamente, ¿cómo cosecha? Así es. Yo con gusto doy todo lo que puedo y más allá, porque yo sé que si yo siembro con generosidad, yo voy a recibir con abundancia. Yo no sé acerca de usted, pero a mí me gusta más la abundancia que los ayunos forzados. ¿Sí? Así que, familia, estoy hablando de la entrada a una dimensión de vida extraordinaria. Recuerdo un día en la casa, me levanto, estaba súper oscuro, era muy noche y a mí me encanta andar descalzo toda la vida. Y voy caminando y siento un piquete, pero que me dolió hasta el tuétano en uno de los dedos del pie, y prendo la luz y vi un alacrán. O sea, el alacrán me acaba de picar y me acordé de inmediato, ¿sí? Hollarán serpientes y escorpiones y no les hará daño. Y lo agarré en el nombre de Jesús. Padre, tú dijiste que esta cosa no me hará daño. Y el dolor se desapareció y me fui a acostar otra vez. Ay, pastor, es que usted no, es que es la fe que tú tienes. Pero me entiende, si yo me voy por la pomada, si yo me pongo histérico, ay, háblenle al doctor, Cruz Roja, me voy a morir, ¿verdad? Que es como muchas veces reaccionamos. Pues ni chance le doy a la fe de Dios que está en mí a empezar a funcionar. Mi primer respuesta, por eso hace un par de años hicimos un movimientito que le llamamos #PrimeroOro. Antes de la pomada, antes de la Cruz Roja, antes de llamarle a la tía para que me preste el té, cura escorpiones, ¿verdad? Antes de cualquiera de esas cosas, primero oro. ¿Por qué? Porque oración es donde ejercemos fe. ¿Me explico? Y así, repito, le puedo contar historia tras historia tras historia, pero lo que le quiero decir es que esta es tu historia. Porque lo que yo traigo adentro lo traes tú. Porque los dos nacimos de nuevo por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Y yo no soy lo que fui y tú no eres lo que fuiste, pero quiero decirte que hay mucho más que lo que hasta ahorita estás experimentando.
Y yo quiero animarnos a todos nosotros a dar pasos de fe para el Señor.